Bien, decía entonces que en nuestras Biblias, no sé si en todas las traducciones aparecerá igual, el título que tiene es Una herencia escogida. Y hay también un titulito que dice Mictam de David, ese título del Salmo que también aparece en otros, como el 56 al 60, pues no hay al parecer un consenso claro en cuanto al significado de la palabra. Algunos dicen que es como una joya, eh, salmos así como muy especiales. Sin embargo, sí, de hecho, este salmo tiene unas expresiones de confianza por parte del salmista muy interesantes. Y antes de continuar, quiero invitarlos a que encomendemos este tiempo en las manos del Señor. Nuestro Padre, te damos gracias por tu bondad para con nosotros. Te damos gracias porque nos permites llegar a este tiempo para estudiar este capítulo 16 del libro de los Salmos. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro entendimiento abierto para escuchar lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Por sobre todo, Señor, ayúdanos para que lo que recibamos como enseñanza de tu parte en esta noche, lo pongamos por obra para honra y gloria de tu nombre. Te alabamos, oh Dios, y exaltamos tu nombre. Te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. El primer versículo, creo que no he compartido mi pantalla, ¿cierto? Sí, hermano, sí está compartiendo. Sí, Señor, muchas gracias. Dame un segundo, por favor. Ok, listo. El primer versículo dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta forma, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Hermano Edwin, le voy a pasar con anfitrión para que porfa me ayude a recibir a los que siguen llegando. Listo, Gracias. listo, mi hermano. Es interesante esta expresión con la que empieza el Salmo, porque solicitar ayuda de Dios, socorro de Dios, protección de Dios, mantenerse a salvo, decir Dios guárdame, ayúdame, es una expresión que se usa por mucha gente, pero la razón por la que el salmista lo hace es porque él tiene su confianza puesta en Dios, o como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, porque a ti he acudido en busca de refugio. Decir coloquialmente, Dios mío, ayúdame, sin que una persona tenga su confianza puesta en Dios, pues realmente es algo que no va a surtir efecto. Y cuando hablamos de tener su confianza puesta en Dios, hace referencia específicamente a alguien para quien Dios es su guardador, Dios es su Padre, Dios es su Señor. Vamos a ver en esos primeros dos versículos que el salmista hace uso de tres de los nombres de Dios para referirse a él. De hecho, aquí está el primero, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El Salmo 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti.
el primer nombre de Dios, pues que en la mayoría de las veces en las que aparece en la Biblia Dios es Elohim, pero en este caso específicamente por la expresión que está usando el salmista, hace referencia como a el fuerte. Y después dice en el versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová. Jehová es el nombre de Dios, yo soy el que soy. Y después dice, tú eres mi Señor, Adonai, eres mi dueño. Y esto aquí tiene una implicación en cuanto a la expresión del salmista, porque no hacemos uso de la protección del Señor, o no hace uso más bien de la protección del Señor cualquiera que no pueda decirle tú eres mi Señor, o cualquiera que no reconozca a Dios como su guardador, como su protector, como el fuerte, como el Señor de señores. Y es bien importante este punto porque hay muchas personas, y sobre todo en nuestras familias, levantadas en el conocimiento bíblico, en el temor del Señor, por lo menos en el conocimiento, que de pronto se quedan ahí en esa mitad sin poder decirle al Señor, tú eres mi Señor, porque no han hecho una decisión de entregar su vida a Él. No han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y este es la ocasión para invitar a todos los que están aquí, no sé de los que están, si todos ya recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador, de pronto allá en alguna casa se esté escuchando la prédica y haya alguien por allá en algún cuarto escuchando de lejos. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, usted no va a obtener el socorro del Señor, y no porque es que nosotros creamos que somos una clase especial, una élite, es porque la palabra de Dios dice que a todos los que recibieron al Señor Jesucristo, Él les dio potestad de ser hechos sus hijos. Y de eso es de lo que se trata, de recibir la potestad de Dios para ser hecho hijo suyo. Y qué precioso como el salmista lo expresa, como leíamos en el versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Con toda seguridad, con toda confianza, el salmista acude al fuerte, a su protector, y le dice, guárdeme porque yo he puesto mi confianza, o guárdame porque yo he puesto mi confianza en ti. Hay una expresión en el Salmo 145, versículos 18 al 20, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Sobre todo, me llama mucho la atención esa primera parte del versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Es realmente precioso saber que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, nuestro omnipotente Dios, está cercano a nosotros cuando le invocamos. Y cuando digo a nosotros, me refiero a los que por su gracia hemos sido hechos hijos de Dios. Y además esto es una muy buena noticia para poderla compartir con otros.
sentirnos privilegiados de que nuestro Dios está cercano, no solamente a nosotros, sino dice a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Con esa confianza, el salmista dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y lo expresa con esas palabras, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Estamos convencidos, usted y yo, de eso? De que el mejor lugar en el que podemos estar es en la presencia del Señor. Que en el mundo, afuera, no vamos a encontrar nada que nos deleite, sino que, como lo expresa aquí en este versículo 2, y como lo expresa en la Nueva Traducción Viviente, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Y es interesante también entender que ese todo lo bueno que tengo proviene de ti implica un poco de la perspectiva que nosotros tengamos del reino de Dios. Si miramos la vida del apóstol Pablo, es un ejemplo de lo que es lo bueno. Él siempre se expresó y lo encontramos en expresiones de mucho gozo en relación con lo que él vivía en su vida en comunión con el Señor. Y era una vida que humanamente nosotros, cualquiera de nosotros, hubiese podido criticar. Y por lo que usualmente hacemos, hubiésemos podido decir, oiga, ese hermano Pablo debe estar como en pecado, porque sí le va mal. Perseguido, apedreado, náufrago. Pero realmente la bendición de Dios la encontramos es en la comunión con Él, en su cercanía. Y podemos decir con toda seguridad y con toda confianza que no hay para ninguno de nosotros ningún bien fuera de la cercanía del Señor, de los atrios del Señor. Y ojalá que ese de verdad sea el sentir que hay en el corazón de cada uno de nosotros. El Salmo 36, versículo 9, el salmista lo expresa también de esta manera preciosa, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Poder nosotros con toda seguridad, con toda certeza y con mucho gozo, sentir que la vida cristiana es como ese manantial de vida y que nos vemos andando en esa verdadera luz que nos debe producir mucho gozo para la honra y la gloria del Señor. Mire lo que dice el salmista en el versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El salmista expresa que él se complace ¿en quiénes? En los santos y en los íntegros. Eso habla mucho de la complacencia que podamos tener nosotros con quienes están alrededor nuestro. Hay muchos y muchas veces nosotros nos vemos en una actitud que no corresponde a una vida cristiana
conforme a la voluntad de Dios, y es que sentimos más complacencia con amistades que no son nuestros hermanos, que no son los santos y los íntegros, haciendo referencia a las expresiones del salmista. ¿Cuál es nuestra práctica en este sentido? ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Con quiénes es con quienes compartimos en grupos de WhatsApp, en reuniones de amigos, paseos, salidas? Y no quiero decir que desechemos cualquier otro tipo de amistad, de compañerismo, pero que nuestra complacencia sea el encontrarnos juntos. Estuvimos mucho tiempo en reuniones virtuales 100%, y cuando volvimos a la presencialidad, las primeras reuniones fueron muy nutridas, y después hemos vuelto a ir decreciendo, como si nosotros no hallásemos complacencia con nuestros hermanos, como si para nosotros fuese más importante otro tipo de cosas, otro tipo de actividades, que lo que el salmista está expresando aquí, con quienes él tiene complacencia, con quienes, diciéndolo de otro modo, se siente a gusto. Hermanos, y a veces pareciera que nosotros no nos sentimos tan a gusto con nuestros hermanos. Entonces asistimos a la reunión y lo hacemos como por un compromiso, como por salir de un rito, y termina la reunión y salimos en carrera, no nos gusta como compartir, y eso habla mucho de esta expresión del salmista. Tenemos complacencia, nos sentimos a gusto, nos sentimos agradados realmente con nuestros hermanos, con las personas que comparten nuestra fe. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Siempre este tema de la idolatría trae muchas cosas a nuestra mente. Y quizás a veces la palabra ídolo o idolatría lo asemejamos solamente a una imagen, a una estatua, y consideramos a quienes practican ese tipo de conductas, de gustarle tener imágenes y venerar imágenes, como idólatras. Pero ¿cuántos dioses hemos permitido nosotros que se impongan en la vida de nosotros? Muchas veces una actividad, un trabajo, muchas veces la familia, muchas veces un hijo, muchas veces una afición. Tantas y tantas y tantas cosas que hemos predicado por cantidad de ocasiones, diciendo que cualquier cosa que le quita el lugar a Dios es un ídolo. Pero aún así, seguimos practicando ese tipo de idolatría. Y el salmista lo dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y él dice: ni siquiera en mis labios voy a mencionar yo los nombres de esos dioses. Y la razón es porque su deleite está en la cercanía del Señor. El deleite del salmista está entre quienes andan en integridad,
quienes practican la santidad. Sin con esto querer decir que seamos sectarios, excluyentes, pero es para meditar de qué manera nosotros estamos dándole prioridad a las cosas en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hermanos, yo creo que a nosotros se nos olvida que nosotros, como lo expresa el apóstol Juan, estamos en el verdadero, en el Señor Jesucristo. Y él sigue diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y porque estamos en el verdadero, debemos guardarnos de los ídolos. Porque todo lo demás que no esté en el verdadero puede ser idolatría. Si tiene un lugar importante, predominante, prioritario en su vida o en mi vida. Y termina diciéndolo de forma contundente: hijitos, guardaos de los ídolos. Qué importante tener nosotros en nuestra mente ese mandato de parte de Dios a través del apóstol Juan. Que nos guardemos de los ídolos. Y ojo que aquí no hay como precedente en el texto nada que tenga que ver con cosas sacrificadas a los ídolos, sino está hablando de quién es el verdadero Dios. Y que nosotros, usted y yo, los que hemos conocido por la gracia de Dios la salvación a través del Señor Jesucristo, estamos en el verdadero, lo cual de hecho de entrada ya es un grande privilegio y una razón para estar alegres, contentos, satisfechos y más que satisfechos. Y en virtud de que estamos en el verdadero, debemos guardarnos de los ídolos. Debemos de guardarnos de todas aquellas cosas que están quitándole la prioridad en nuestra vida al Señor. Hermanos, y yo creo que quizás en todos nosotros, perdónenme, yo generalizo, y si hay alguien que sienta que debe excluirse de esa generalidad, bien puede decir, eso a mí no me toca, pero yo creo que todos nosotros de alguna manera estamos teniendo un ídolo en nuestra vida que no nos permite ponernos como instrumentos en las manos de Dios para que el Señor haga su obra con cada uno de nosotros. Porque hay tanta necesidad, tanta actividad en nuestras asambleas y tan pocas ganas de hacer lo que el Señor nos ha mandado. Y en la mayoría de los casos es porque todos nosotros tenemos prioridades más importantes que el Señor. ¿Y eso qué es? Pues es lo que estamos diciendo, un ídolo, alguien que está ocupando el lugar del Señor. Esa imagen que tenemos en nuestra mente como figura del ídolo, esa imagen que está reemplazando la figura de Dios en nuestra vida, puede ser eso que a usted y a mí nos impide servir al Señor como Él quiere que lo hagamos. Hijitos, guardaos de los ídolos, dice el apóstol Juan, inspirado
por el Espíritu Santo. Y la razón por la que debemos hacerlo es porque, insisto en eso, en el texto que hemos leído, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a meditar seriamente en esto. Versículos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Qué linda expresión. Lo decimos así, con esa claridad, con esa certeza, con esa alegría. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Esa expresión, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es porque en el momento de la repartición, o entiendo que había una práctica entre ellos en el momento de trazar linderos o de repartir propiedades, tiraban unas cuerdas. Entonces el salmista está expresando como quien dice, a mí me tocó la mejor parte. Por suerte, me tocó la mejor parte. Y hermosa la heredad que me ha tocado. Y nosotros podemos decir también con toda certeza, como nos lo enseña la palabra de Dios, que tenemos una herencia. ¿Recuerdan cómo dice que es esa herencia? Incorruptible, incontaminada, dice la versión Reina Valera 1960, e inmarcesible, que no quiere decir nada más que no se marchita. Y podemos decir nosotros, y compartimos y lo decimos con alegría, hermosa es la heredad que me ha tocado. O creemos que lo que pasa es que yo soy cristiano, yo eso pues no lo hago porque yo soy cristiano. Así como si nos diera pena, como si es que hermosa la heredad que me ha tocado. Como lo dice el salmista, me tocó la mejor parte. Soy creyente en Cristo. Y eso es un motivo para estar alegre, para darle gracias a Dios, para estar motivado en todo tiempo. Porque de ese carácter es la heredad que usted y yo tenemos, como hijos de Dios, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. ¿No es cierto, hermanos, que podemos decirlo también con esa misma seguridad? Que las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Podemos disfrutar del deleite de la comunión con el Señor. Podemos decirlo con toda seguridad, con toda certeza, con toda alegría, que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Qué bendición tan grande poderlo decir de esa manera. Versículos 7 y 8. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hay aquí una expresión de cercanía del salmista con su Dios, que está expresando que aún en las noches me enseña mi conciencia.
Muy seguramente esto obedece a que en la mente del salmista había pensamientos relacionados con Dios. Y yo lo creo porque si el salmista expresó tantas cosas en forma de cánticos, pues muy seguramente eso estaba permanentemente retumbando en su mente. Su manera de estar agradecido con Dios, su manera de expresarle a Dios todo lo que había en su corazón. Y él empieza diciendo aquí en estos dos versículos, bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Qué necesitamos para ser aconsejados? Dejarnos aconsejar, ¿cierto? Y tener nuestros oídos abiertos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llegado a decirle algo a alguien, darle un consejo, una recomendación, una sugerencia, así sea en la vida de trabajo? Venga, no haga eso así, cuidado, ay, a mí no me venga usted a decir cómo haga, que yo sé cómo hago mis cosas. A esa persona no se le puede dar el consejo porque si no lo recibe no hay forma de aconsejarle. Pero esta expresión del salmista implica que él estaba atento al consejo de Dios, estaba con sus oídos abiertos a escuchar lo que Dios quería decirle. Estaba en cercanía al Señor. Yo no puedo darle un consejo a alguien que está a 100 kilómetros de distancia de mí. Bueno, hoy día con la virtualidad y con todo esto de pronto sería fácil, pero si no nos conectamos, si no hay conexión de que podamos estar frente a frente, no hay manera de darle ese consejo. Y esto hace referencia a la cercanía del salmista para poder recibir el consejo. Dice, aún en las noches enseña mi conciencia. ¿Cuántos de nosotros nos acostamos teniendo pensamientos con el Señor? De pronto pensando en una porción bíblica, de pronto repasando un salmo, de pronto tarareando un cántico que exprese lo que hay en nuestro corazón, no por la música, sino realmente pensando en las palabras del cántico como una expresión de gratitud al Señor. Es una buena tarea que podemos ponernos como ejercicio. Y sigue diciendo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Una expresión de seguridad que se origina en la comunión del salmista con Dios, en la cercanía del salmista con Dios. Hermanos, y miren lo que esto produce. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Estar en comunión con el Señor, estar en la cercanía del Señor, produce gozo. El hecho de que el salmista tuviera siempre presente a Dios en sus pensamientos por la noche, recibiera su consejo, le produce esta expresión: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Hermanos, hoy día hay tantos problemas de enfermedades mentales, producto de estrés,
ansiedad, depresión. Hay algunos casos en los que hay situaciones eminentemente médicas, pero hay muy buena parte de ellas que tienen que ver con el pensamiento permanente de las personas en cosas que le producen esa ansiedad. Tengo algunos amigos que hoy día están llegando al borde de enfermedad psiquiátrica, que porque el dólar subió, que porque Petro ganó, que porque el mercado está caro, que porque el COVID otra vez. Y claro que no podemos estar ajenos a que estas cosas pasen y que nos afecte el hecho de que no tengamos para pagar la cuota del banco, no tengamos para pagar el arriendo, llegaron los servicios bien caros y no me alcanza el presupuesto y estoy colgado. Pero hermanos, hay momentos en los que es mucho más importante tener nuestra confianza puesta en Dios. Esa expresión del salmista a Jehová, que leíamos en el texto, en el versículo anterior, el versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Claro, leer esto es muy fácil, recitarlo es muy fácil, aconsejárselo a otro es muy fácil, pero cuando uno está en la situación y nos acordamos de Pedro allá en medio de las aguas, que había participado de todos los milagros del Señor Jesucristo, que sabía de qué era capaz él, y desconfía y al final tiene que decir, Señor, sálvame. Pero hermanos, cuando podemos realmente poner nuestra confianza en el Señor, eso produce alegría en nuestro corazón, que nuestra alma se goce, que nuestra carne repose confiadamente. Qué bonita expresión de bienestar la que está en este versículo 9 del Salmo 16. Un corazón alegre, un alma gozosa y una carne reposada confiadamente, o sea, cero estrés. Pero eso se produce a partir de lo que está escrito en los versículos 7 y 8. Recibir el consejo del Señor, tener permanentemente en nuestros pensamientos al Señor, su palabra, sus bendiciones, sus promesas. Y estar en esa comunión permanente con Él para que nuestro corazón sea alegrado, nuestra alma tenga gozo y aún lo físico nuestro, nuestra carne, tenga reposo. No es una fábula, no es una historia de un predicador de actitud mental positiva o de... No, es la palabra de Dios la que lo está diciendo. Qué bonita expresión de bienestar producida de una comunión cercana con el Señor. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estos textos que siguen son expresados en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y de hecho es el ejemplo que el Señor Jesucristo no vio corrupción.
algo que no podemos entender en su muerte, pero es el hecho milagroso de que siendo el Señor Jesucristo, Dios mismo, entregó su vida, pero su alma no vio corrupción. Pero hermanos, esto lo podemos ver desde el pensamiento de lo que analizábamos ahorita antes de empezar la reunión en relación con el cumpleaños de la hermana Amparo, que ella decía que estaba un año más viejita. Nos estamos renovando porque realmente nosotros podemos decir que tenemos vida eterna. Muchos de nosotros quizás vamos a morir, no sabemos, podemos ser arrebatados antes de morir. Pero lo cierto es que esperamos esa promesa del Señor Jesucristo que fue a prepararnos lugar y que estaremos allá en la eternidad con Él, con cuerpos transformados, donde no habrá corrupción, donde seremos eternos. Y también eso forma parte de la esperanza nuestra. Que pasan los años y en lugar de envejecer, nos estamos aproximando a esa eternidad. Nos estamos renovando hacia esa eternidad, hacia ese cuerpo transformado que será eterno. Y eso es maravilloso pensarlo de esa manera. Me mostrarás la senda de la vida. Versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Plenitud en Él. En la presencia del Señor tenemos el gozo pleno. En la comunión del Señor, en la cercanía del Señor, en la presencia del Señor, encontramos delicias para siempre. Y hermanos, esto es de verdad una realidad. Cuando llegamos a la presencia del Señor con un corazón dispuesto a exaltar el nombre del Señor, a adorarle a Él por todo lo que Él nos ha dado, a estar agradecidos por todo lo que hemos recibido, porque como leímos atrás, decía el salmista, porque nos tocó la mejor parte de la herencia. Realmente hay plenitud de gozo. Cuando vamos en una actitud religiosa, pues vamos es por cumplir. Y de pronto entonces pensamos en lo difícil que está el transporte, el calor que está haciendo, o el frío, o la lluvia, o el hermano que me miró, la hermana que no me miró, o el hermano que hizo esto, la hermana que hizo aquello, o el predicador que predicó y que no me gusta, o porque no estamos viendo la presencia del Señor, que es a lo que estamos acudiendo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, y cuando hablo de reunirse no es porque sea la única manera de entrar en la presencia del Señor, lo podemos hacer también de manera individual, pero hablando de esa expresión de comunión como iglesia, encontramos también plenitud de gozo. En la comunión con el Señor, en la diestra del Señor, en la compañía del Señor, hay delicias para siempre.
Juan capítulo 10, versículo 10. Palabras del Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y él dice, el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es una expresión que debemos analizar con mucho detenimiento, porque ¿cómo es tener vida en abundancia? O sea, ¿se tiene vida o no se tiene vida? ¿Se está vivo o se está muerto? ¿Cierto? Pero esa expresión de que he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, habla mucho de la expresión del salmista en ese versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, gozo completo, delicias a tu diestra para siempre. Y el Señor Jesús, en sus propias palabras, nos dice que vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, para que disfrutemos de esa cercanía en la presencia del Señor, para que disfrutemos de esa comunión con Él de una forma abundante, plena. Ahí más adelante, en el capítulo 15 de Juan, versículos 10 y 11, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice el Señor Jesús. Sigue diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El deseo del Señor es que ese gozo sea completo, sea pleno. Vuelvo al versículo 11 del capítulo 16 del libro de los Salmos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Queremos disfrutar de esa plenitud del gozo del Señor? ¿Queremos disfrutar de esas delicias a la diestra del Señor? Es un tema de cercanía. ¿Me gusta el texto de Apocalipsis 3:20? Cuando el Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una expresión, un escenario de intimidad, de comunión, de cercanía, de compartir, de amistad que el Señor propone para quien está dispuesto a abrirle a él su corazón. Quizás creemos que el hecho de haber tomado la decisión de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón sea todo lo que tenemos que hacer. Y de hecho, para ser salvos, sí. Pero de ahí para adelante implica disfrutar de esa vida en abundancia que el Señor nos ofrece, en la cercanía del Señor, en la plenitud de su gozo, en las delicias a su diestra. Hermanos, que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros podamos expresar de la manera en que el salmista lo expresó en relación con esa herencia que tenemos. Versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia
y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado, que nos convenzamos que es hermosa la heredad que nos ha tocado, que estemos convencidos que nos ha tocado la mejor parte al recibir esa preciosa potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, porque nos has manifestado tu amor, aún estando nosotros separados, distanciados de ti. Gracias por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, en quien tenemos vida. Gracias por esa herencia maravillosa que en Él nos has dado. Gracias, oh Dios, porque podemos llamarte a ti, nuestro Padre. Ayúdanos a disfrutar de todo eso que hemos recibido de tu mano. Que estemos dispuestos a dejarnos usar por ti como instrumentos útiles para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, muchas gracias por la enseñanza. Gracias, hermano Raúl. Gracias, hermano. Dios bendiga siempre, hermano. Gracias, hermanos. Gracias al Señor. Gracias, hermano. Hola, hermano Mario. Señor te bendiga, hermano. Amén. No vaya a comer mucho arequipe, mucha torta, mucho dulce, hermana Amparo, que le puede hacer daño. No, sí, señor. Tómense es muy gallosa. Feliz cumpleaños. Hermanitos, que estén bien. Dios le bendiga. Amén. Chao, 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 hermano.